¿Qué es la pobreza? La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye entre esas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación y asimismo con la información de carecer de estas condiciones. La ONU considera que dicha condición como estado de pobreza, en otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica, pero digna, es que ante todo es necesario decir que la pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia o subjetivos, tal cual la privación de la participación social por cuestiones relacionadas al género. El enfoque más común define la pobreza como falta de ingresos. Este concepto está basado en los estudios de Benjamin Rountree en 1901. Según él, la pobreza se configura cuando lo total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. Esta idea inspiró la creación por el Banco Mundial de la línea de pobreza o umbral de pobreza, que es el costo monetario de un nivel de bienestar de referencia para una persona dada en un momento y un lugar dados. En 2015, el banco clasificaba como pobre una persona que vivía con menos de $1,90 al día. No obstante, hay teorías que defienden que la pobreza trasciende la falta de ingresos. El enfoque de las necesidades básicas promovido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la década de 1970, incluyó la salud, la educación, el saneamiento, las ropas, etc., entre los mínimos necesarios para una calidad de vida digna. Igualmente, el economista Amartya Sen introdujo la visión de la pobreza como privación de desarrollo humano individual. Ajalpan es uno de los 427 municipios más pobres y marginados de México. Ubicado a 3 horas y media de la capital poblana, registra 45 casos positivos de COVID y 19 defunciones oficiales. Tiene una tasa de mortalidad del 42%, mientras que el promedio nacional es del 10%. 8 familiares que atendían este negocio en el mercado municipal se contagiaron de COVID hace 2 meses. Todos fueron hospitalizados. 4 fallecieron. No vamos a enterrar a mi mamá, ni a mis abuelitas, ni a mis tías, ¿no? Por lo mismo que estábamos en cama nosotras. Los habitantes de este municipio aseguran que por el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico en el centro de salud regional, se requiere viajar a otro municipio para atender a un paciente con sospecha de COVID. El esposo de Blanca falleció en su casa. Nos mandaron como una hora después, hora y media, a una ambulancia y no nos los quisieron trasladar, porque ellos solamente tenían autorizado trasladar a enfermos que estuvieran muy, muy graves de COVID. ¿Cómo se considera una persona en estado de pobreza? La Organización de Naciones Unidas establece una relación de condiciones que tratan de medir qué se considera pobreza y qué no. En este sentido, otras instituciones como el Banco Mundial también establecen una relación. Sin embargo, la ONU es la más autorizada en asuntos de pobreza y desigualdad en este planeta. Según el mismo, la pobreza se define por la constricción de las capacidades básicas, en inglés capabilities, que impidan a los individuos de ser o de realizar funciones a que dan importancia, sea vivir una vida larga y saludable o ser respetado por la comunidad en que vive. De la teoría de Zen, Mahbub-ul-Haq concibió el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, IDH. El IDH combina 3 indicadores de capacidad para medir el desarrollo humano: esperanza de vida, nivel educativo e ingreso.
Por esta razón, las condiciones que establece la ONU son las siguientes: acceso a alimentos, agua potable, sanidad, salud, vivienda, educación e información. En resumen, se considera pobreza aquella que no reúna las condiciones que caracterizan a una vida digna. Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a 2.542 pesos en áreas urbanas y a 1.614 en rurales. Para obtener una medición adecuada de pobreza, es necesario determinar las dimensiones que la afectan. Por ello es necesario conocer sobre las personas denominadas como pobres, la salud y los servicios médicos a los que pudieran tener acceso y cómo tienen acceso a ellos, conocer su educación, la disponibilidad y la calidad de esta. Debido a que cursar educación básica en regiones marginadas de los estados más pobres del país no implica el mismo aprovechamiento y calidad que en una zona urbana con todos los servicios necesarios. Aún así no hay garantía que la segunda sea de mejor calidad. También es necesario conocer acerca de si su trabajo es satisfactorio o monótono, si los trabajadores disfrutan de alguna medida de dignidad y control, y si las relaciones entre los patrones y la mano de obra es humana o denigrante, comenzando porque cuando hay problemas macroeconómicos, los primeros en ser despedidos son aquellos trabajadores con pocas habilidades o no calificados, ensanchando la pobreza social. Causas de la pobreza. Respondiendo a la pregunta ¿por qué hay pobreza en el mundo?, es necesario destacar que existen una serie de factores que acaban generando grandes desigualdades entre los habitantes del planeta. Dicha diferencia deriva en determinados casos en que existan personas que no tienen los recursos necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, en función del territorio, las causas que originan la pobreza son variables y muy particulares. Cada economía posee ciertas peculiaridades que derivan en esta situación de escasez para muchas familias. Entre estas causas hay que destacar las siguientes: la corrupción, las enfermedades, epidemias y pandemias, la desigualdad, el crecimiento de la población, guerras y conflictos armados, tejido empresarial débil, elevadas tasas de paro, cambio climático, mal uso de los alimentos, mala distribución de la renta y el déficit de cooperación internacional. En esta línea, tal y como refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Consecuencias de la pobreza. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de efectos negativos en la sociedad, los cuales empeoran el nivel de vida de ésta. La principal consecuencia es que cuando existe pobreza en un determinado territorio, dicha economía entra en un círculo vicioso del que es muy complicado salir. De esta forma, una economía con pocos recursos puede reorientar si tiene menos opciones de atraer inversión extranjera que permita la puesta en marcha de iniciativas que generen riqueza y ayuden a mejorar las condiciones de los ciudadanos. En este sentido, entre las consecuencias que se podrían destacar de la pobreza, se encuentran las siguientes: elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, desarrollo de enfermedades, violencia y delincuencia, desequilibrios mentales, esclavitud, organizaciones mafiosas, escaso nivel educativo, poco desarrollo humano. Así, podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es la falta de empleo. Se refiere a la situación en la cual un individuo carece de empleo y de salario. Como desempleo, también se emplean los términos paro o desocupado en algunos países. La incertidumbre,
de qué va a pasar, si nos iban a descansar y eso. Nos están asegurando el trabajo hasta que regresemos. Nos comenta que nos están despidiendo por la contingencia del coronavirus. Lo que nosotros pedimos es que nos liquiden conforme a ley. No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. La persona desempleada se caracteriza por tener una edad promedio para estar activa, entre 18 y 65 años, tener una disposición para trabajar, estar en busca de empleo que sin embargo no logra obtener ningún puesto de trabajo. El desempleo es consecuencia de un conjunto de medidas erradas por parte del Estado, que en su mayoría afectan al sector empresarial y de manufactura. Las legislaciones, tanto políticas, económicas y sociales, deben impulsar el crecimiento económico de un sector y de un país en general. Cuando no se logra promover el crecimiento económico de manera gradual y coherente, se genera la incapacidad de ampliar las oportunidades de desarrollo industrial, inversión y competitividad. Y, por ende, las tasas de desempleo aumentan. Cabe mencionar que el desempleo afecta tanto al desempleado como a las empresas y organizaciones. Por ello, es importante que se consideren todas las variables que afectan la creación de nuevos puestos de trabajo y se tomen medidas que solucionen dicho problema. No obstante, hay gobiernos que han desarrollado planes de subsidios con el fin de ayudar a las personas desempleadas. Estas ayudas económicas varían según la relación de cantidad de dinero que la persona descontó en su periodo activo y su situación actual. Sin embargo, se trata de una solución que puede tener un efecto negativo si no se controla ni se solucionan los problemas que produjeron el desempleo masivo. Tipos de desempleo. Existen diversos tipos de desempleo. Entre los más destacados están los siguientes. Desempleo estructural. Es un tipo de desempleo que se genera por el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores, es decir, el número de puestos de trabajo es reducido con relación a la cantidad de individuos en búsqueda. Por ello, se observa un desequilibrio en la economía del Estado, a la que se debe dar pronta solución. Desempleo friccional. El desempleo friccional también se puede conocer como búsqueda de empleo. Es un desempleo voluntario. En este caso, las personas deciden voluntariamente dejar sus trabajos actuales para conseguir otro empleo mejor que satisfaga sus necesidades. Es un desempleo temporal hasta que se consigue el empleo deseado. Por lo tanto, el tiempo que el trabajador tarde en encontrar otro es lo que se conoce como desempleo friccional. También se refiere a la búsqueda del primer empleo por parte de la población activa. Desempleo estacional. El desempleo estacional se refiere al nivel elevado de desempleos que ocurre en una época específica del año por diversas razones. Por ejemplo, en el área de la agricultura, los desempleos aumentan durante el invierno. Por el contrario, durante la época de recolección de frutas o verduras, la tasa de desempleo disminuye y la actividad laboral vuelve a recuperarse. Desempleo cíclico. Consiste en la falta de ofertas de empleo durante un determinado periodo. Por ejemplo, durante un proceso de recesión económica, situación que ocurre de manera cíclica en diferentes economías a nivel mundial, en este ciclo aumentan los porcentajes de desempleo hasta que se reactiva nuevamente el sistema económico. Desempleo abierto. El desempleo abierto se caracteriza porque la persona desempleada está en una edad activa para laborar, se encuentra buscando trabajo y está disponible para trabajar de manera inmediata. Sin embargo, no consigue empleo. Ojalá que se componga esto porque si tarda más tiempo, pues la economía aquí se va a acabar y ya no va a haber ni para comer. La verdad ha sido difícil porque tenemos que los gastos en la familia, pues en la casa. Toda la familia dependemos de aquí. De aquí tenemos que comer, de aquí para todo sale de aquí del puesto y ahorita no ha habido gente. No hemos vendido nada desde el mes 1 de abril que cerramos
no hemos vendido absolutamente nada. Causas del desempleo. Existen diversas causas por las cuales se genera el desempleo. A continuación se presentan los motivos principales de este hecho. El desajuste en el mercado laboral, es decir, gran demanda de empleo, pero escasa oferta de trabajo. El desempleo es producto de las crisis económicas y de diversas medidas de ajuste que afectan negativamente la creación de nuevos puestos de trabajo. Inseguridad para realizar importantes inversiones en pro del crecimiento físico y productivo de una empresa. Esto implica menos empleos, competitividad y oferta de bienes y servicios. No aceptación del salario ofrecido. En estos casos, el desempleado no consigue un puesto de trabajo en el cual le ofrezcan las condiciones económicas que quiere o necesita. Pocas ofertas de empleo en un área o campo laboral específico. Tasas del desempleo. Tener una tasa de desempleo elevada supone una serie de problemas que disminuyen la capacidad de crecimiento económico y producción en general. Además, conlleva una serie de efectos psicológicos y sociales que producen en el desempleado desánimo, depresión, desespero, pobreza, suicidios, entre otros. ¿Cómo afectó el COVID-19 a la pobreza y desempleo? La afectación económica derivada de la pandemia del COVID-19 incrementó en el número de familias en situación de pobreza en México. La directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Joana Chapa Cantú, explicó que el cambio de ingresos en el país impactó en la cantidad de personas a las que no les alcanza para adquirir la canasta básica de alimentos. En un estudio sobre el impacto económico de actividades no esenciales, la investigadora de la UAN señaló que se tiene registro de una caída en el ingreso nacional promedio del 8.7% al cierre del año 2020. No se puede esperar, pero tenemos que hacerlo porque no vamos a resistir tanto tiempo. La pobreza es muy sensible a cambios de ingreso promedio. Reacciona más que proporcionalmente, señaló la especialista. Para los cálculos se tomó base al costo de la canasta alimentaria que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el Coneval, quien mide la pobreza y evalúa los programas políticos sociales de México. En el mes de junio, el costo de la canasta básica de alimentos por persona fue de 1.118 pesos mensuales para zonas rurales y 1.640 pesos para la área urbana. Luego de que se anunció el pasado mes de abril el paro de actividades no esenciales con medida para prevenir contagios por COVID-19, el Instituto Nacional de Estrategias y Geografía, INEGI, dio a conocer que el 98% de las empresas en México se declaró en tener una afectación durante el segundo trimestre del 2020. A raíz de esto, en México se perdieron 12,5 millones de empleos durante este periodo del año. Chapa afirmó que como consecuencia a nivel nacional se registró una caída en el ingreso del 20% durante el segundo trimestre del año. En Nuevo León, esta cifra fue del 22.5%. La doctora Joana Chapa aseguró que las afectaciones económicas de las empresas a causa del confinamiento tienen comprometido el empleo de 16.5 millones de personas a nivel nacional, es decir, el 28%. En Nuevo León son 850,000 los trabajadores en estado vulnerable. El 32.5% del empleo en la región norte se vería comprometido. Esto quiere decir que les pueden bajar la jornada laboral, les pueden bajar el sueldo o los pueden despedir. Esto indica que la afectación es muy importante. El ingreso de los hogares en el segundo trimestre del año se puede ver afectado en prácticamente una cuarta parte en el estado, puntualizó la profesora de la Facultad de Economía. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la economía se reactiva gracias a la nueva normalidad que comenzó el 1 de junio del 2020, al indicar que en lo que iba de agosto ya se habían recuperado 30,000 empleos. La economía de México tuvo una contracción anual histórica de 18.9% en el segundo trimestre del año, reportó el INEGI. Cuando la economía cayó 7% en el segundo trimestre de 2009, México tardó 5 años en recuperar los niveles previos de empleo. El desempleo ha afectado en particular a los jóvenes menores de 29 años y a las mujeres, ya que suelen tener peores condiciones laborales que el resto de la población.
México frenó el descenso al reportar una pérdida neta de 3.907 puestos en julio, aunque acumula un total de 1 millón de trabajos formales desaparecidos por el COVID-19 al sumar las caídas de 83.311 puestos en junio, 344.526 en mayo, 555.247 en abril y 198.000 entre el 13 y el 31 de marzo. Nosotros durante esta pandemia no hemos cerrado, hemos estado laborando de lunes a viernes, respetando todas las disposiciones del gobierno, usando el cubrebocas, vendiendo la comida para llevar. Se quería cerrar el local, pero dado que nosotros requerimos trabajar día con día para mantener a nuestras familias, las personas que laboran conmigo son madres solteras y pues por ello tuvimos la necesidad de arriesgarnos y salir a trabajar. Nosotros llevamos, las personas que colaboran conmigo llevan la comida a las casas, sobre todo las personas de la tercera edad nos llaman y bueno, ya mis compañeras les llevan la comida. Tenemos que tomar muchas medidas para ir por los insumos, entonces obvio nos ha bajado mucho pues los ingresos de la cocina. Hemos aguantado, hemos estado al pie de cañón y yo creo que la mejor manera pues es cuidándonos, tomar las medidas precautorias necesarias y seguir trabajando. Pues ha sido muy difícil más que nada en esta temporada porque pues ahora sí que por todo lo de la pandemia pues mucha gente pues, más que nada no viene al consumo aquí en nuestro negocio, porque pues mucha gente no tiene un empleo, no tiene un trabajo y pues como tal pasa a afectarme porque pues no vienen a consumir. Pues en ciertos productos han subido bastante. Ahora sí que pues mucha gente pues ya viene con cierta cantidad de efectivo, pues que les digas de la noche a la mañana que cierto producto sube, pues también les pasa a afectar así que en lo económico. Varios colegas pues han dejado de trabajar porque pues por lo mismo, ahora sí que por lo de la cuarentena pues les han pedido que cierren más en lo que son alimentos. Nosotros porque pues se nos ha permitido, hemos corrido con la suerte que se nos ha permitido poder trabajar más que nada por el consumo de productos básicos como es el tomate, el chile, la papa. Pues mucha gente al no tener ciertos productos pues no puedes cocinar por lo mismo, pues yo vivo de la gente y pues yo no tengo otro ingreso. La tasa de desempleo es un indicador de suma importancia que se relaciona con otros aspectos económicos, sociales y políticos. El mejor programa social para reducir la pobreza es la generación de empleo. Una forma distinta de decirlo es que si bien los programas sociales pueden ayudar a las familias a llevar una mejor vida, pueden incluso reducir la pobreza. Pero si no hay crecimiento económico y no hay generación de empleo, los programas sociales no serán suficientes. Y esto impedirá que se pueda reducir la pobreza de manera sustantiva. Pero, cuando al empleo en conjunto le va mal, así como el ingreso que reciben las familias por su trabajo, es señal de que el país no va bien económicamente y una de sus manifestaciones es que la pobreza aumenta. Esto pasó durante el 2020. La tragedia de 2020, a diferencia de las crisis económicas de 2009 y 1994, es que en esta ocasión se perdieron empleos formales e informales. De hecho, el 76% de empleos perdidos de marzo a diciembre de 2020 fueron informales.
En las crisis previas, las personas que perdieron su empleo formal buscaron refugio en ocupaciones informales. Pero en 2020, esto no fue posible durante una buena parte del año. La población que no estaba en la fuerza laboral, pero que estaba disponible para trabajar en cualquier momento, pasó de 9.3% de la población en marzo a 30.5% en abril de 2020. En diciembre, todavía existía el 14.6% de la población que no trabajaba, pero sí estaba disponible para hacerlo. Muchas personas no tuvieron forma de conseguir un trabajo, formal o informal, en los peores meses del descalabro económico. El COVID-19 llegó con una reducción de la pobreza laboral, pero los problemas económicos de 2020 borraron esos avances y la pobreza laboral llegó a niveles cercanos al 50% en el segundo trimestre del año, la mayor cifra de todas las publicadas históricamente. Ante esta tragedia de COVID-19, muchos países reaccionaron apoyando el ingreso de los desempleados y fortaleciendo el empleo y las empresas, pues son estas la principal fuente de empleo. Los programas sociales iniciados en 2019 en México no fueron diseñados para la pandemia y ni siquiera se incrementó su presupuesto para contrarrestar el COVID. Por tanto, no son instrumentos que ayuden a contener la pobreza originada por la pandemia. La pandemia y la falta de respuesta gubernamental generaron pérdidas de ingreso para las familias que incrementaron la pobreza laboral durante 2020. Ahorita con la contingencia se está aumentando la población porque ya hay demasiada gente que está sin trabajo y está buscando alimento que se lleve a su casa o a su familiar diariamente, gratuitamente. Hay mucha responsabilidad porque hay que dar de alimentar a mucha gente y sigue aumentando. La verdad es que el comedor nos ha ayudado muchísimo, o sea, redució mucho los gastos que pues no podíamos cumplir en este momento. Bueno, hasta antes de la pandemia pues, trabajaba como abogado. Muchos compañeros, muchos conocidos en el ramo han tenido que dejar sus trabajos. De mí dependen 5 bocas, en mi familia sí, 5 bocas dependen de mí. Soy economista, actualmente estoy desempleado. Desde que surgió la situación de la pandemia, pues evidentemente me quedé sin trabajo. Todos los servicios que presta el Estado en cuanto a oficinas gubernamentales de carácter judicial están cerrados. Se ha vuelto más complicado la cuestión del comercio, de los pagos, de los cobros. Muchos hoteles hasta reconocidos han tenido que cerrar sus labores y pues muchos compañeros están sin trabajar. Muchas otras empresas como restaurantes más chicos y todo han tenido que ya liquidar a sus empleados por lo mismo de la contingencia.